¿Te has sentido alguna vez atrapado por la ansiedad? Como si las preocupaciones de este mundo fueran demasiado pesadas para cargar. En la Biblia encontramos esta poderosa promesa: echen sobre Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. 1 Pedro 5:7. Este versículo nos recuerda que Dios no solo está dispuesto, sino también plenamente capaz de llevar nuestras cargas. Hoy exploraremos 7 claves prácticas y espirituales para entregarle a Dios nuestra ansiedad y encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. A través de este video, descubrirás cómo aplicar su palabra en tus momentos de angustia, fortalecer tu fe y confiar plenamente en su cuidado. ¿Estás listo para dejar tus ansiedades en las manos de aquel que tiene el control de todo? La ansiedad puede envolver nuestra mente como una niebla, opacando nuestras decisiones, drenando nuestra energía y a veces llevándonos al borde de la desesperación. Sin embargo, desde los inicios de la historia humana, Dios ha mostrado que su intención no es que vivamos bajo esa pesada carga. A través de las Escrituras, vemos un hilo constante de esperanza. Cada vez que alguien en medio de su dolor y ansiedad se volvió hacia Dios con un corazón sincero, Él respondió con su paz y poder transformador. En este acto de orar con sinceridad, el alma encuentra un espacio para rendir sus preocupaciones, no como quien abandona una batalla, sino como quien las coloca en manos de aquel que tiene el control absoluto. La historia de Ana en 1 Samuel 1 es uno de los ejemplos más profundos de este principio. Ana vivía en una sociedad donde no poder tener hijos era visto como una señal de deshonra. Año tras año soportaba las burlas y humillaciones de Penina, la otra esposa de su esposo Elcaná. Aunque Elcaná la amaba profundamente y le ofrecía palabras de consuelo, nada podía aliviar la tristeza que dominaba su corazón. La ansiedad de Ana no era algo trivial, sino una carga que se había enraizado profundamente en su alma. Y aún así, en medio de este tormento, Ana hizo algo que cambió no solo su historia, sino también el rumbo de una nación. Se levantó y llevó su angustia directamente a Dios. La oración de Ana fue un derramamiento completo de su alma, algo tan honesto que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Ana le respondió con palabras que resuenan hasta hoy: no soy una mujer impía, estoy derramando mi alma delante de Jehová. 1 Samuel 1:15. Este acto de vaciar su corazón no fue un simple desahogo emocional, fue un acto de fe. Ana reconoció que la solución a su situación no estaba en sus manos ni en las de su esposo, sino en las manos de un Dios que escucha y responde. Su oración nos enseña que la sinceridad ante Dios es el primer paso para entregar nuestras ansiedades. La oración no es solo una disciplina espiritual, es una declaración de confianza en la soberanía de Dios. Jesús mismo, en el momento más angustiante de su vida terrenal, recurrió a la oración como refugio. En el huerto de Getsemaní, sabiendo lo que estaba por venir, oró con una intensidad tan profunda que su sudor era como gotas de sangre. Sus palabras, recogidas en Mateo 26:39, revelan la lucha interna que enfrentaba. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Este momento, aunque envuelto en angustia, fue también una demostración de entrega absoluta. Jesús no ocultó su ansiedad, la expresó plenamente, pero lo hizo con la confianza de que el plan del Padre era perfecto. Este tipo de oración, sincera y rendida, nos muestra que no necesitamos esconder nuestras emociones ante Dios. Él ya conoce el peso de nuestras cargas, pero en la oración nos invita a entregárselas de manera consciente. Filipenses 4:6-7 nos recuerda que debemos llevar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias y que al hacerlo experimentaremos
la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no es una simple sensación de calma, es un escudo espiritual que protege nuestro corazón y nuestra mente en medio de la tormenta. La historia de Ana no termina en su oración. Después de derramar su alma, la Biblia nos dice que Ana se fue, comió, y su semblante no estuvo más triste. 1 Samuel 1:18. Este cambio no fue causado por una solución inmediata a su problema. Todavía no estaba embarazada, pero algo en su interior había cambiado. La ansiedad que había cargado durante años fue reemplazada por una confianza renovada en el cuidado de Dios. Este es el poder de una oración sincera. Aunque nuestras circunstancias externas puedan permanecer igual por un tiempo, algo dentro de nosotros comienza a transformarse. El acto de orar no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero cambia nuestra perspectiva. Un hombre relató cómo, durante una temporada de incertidumbre financiera, decidió establecer un tiempo diario de oración para entregar sus preocupaciones a Dios. Al principio, se sentía incómodo y dudaba de que realmente sirviera de algo. Pero con el tiempo, comenzó a notar que, aunque las facturas seguían llegando y los problemas no desaparecían de inmediato, sentía una paz inexplicable que le permitía tomar decisiones con claridad y sin pánico. La oración no eliminó la realidad de sus dificultades, pero lo fortaleció para enfrentarlas con fe. Jesús enseñó a sus discípulos que la oración no debe ser una repetición mecánica ni una demostración pública, sino un acto íntimo y genuino. En Mateo 6:6 les dijo: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este tipo de oración, que se desarrolla en la privacidad del corazón, tiene el poder de cambiar no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestra capacidad para enfrentar la ansiedad. Cada vez que elegimos cerrar la puerta y llevar nuestras cargas a Dios, estamos diciendo: confío en ti más que en mis propios recursos. En el Salmo 55:22, el salmista escribe: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Este llamado a echar nuestras cargas no es un acto de debilidad, sino un reconocimiento de que nuestras fuerzas son limitadas, pero las de Dios no. Cuando intentamos cargar nuestras ansiedades por nuestra cuenta, terminamos agotados, frustrados y atrapados en un ciclo interminable de preocupación. Pero cuando las llevamos a Dios en oración, encontramos descanso y esperanza. Una mujer que había enfrentado años de ansiedad por la salud de su hija, compartió cómo, después de orar con lágrimas y clamar al Señor, comenzó a sentir una paz que no podía explicar. Su situación no cambió inmediatamente, pero ella pudo descansar en la certeza de que Dios estaba al control. Las palabras de Isaías 41:10 se convirtieron en su ancla. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas promesas, grabadas en su corazón, le permitieron vivir un día a la vez sin ser consumida por el miedo al futuro. La oración sincera también nos conecta con la voz de Dios. Muchas veces nuestras preocupaciones son como una tormenta ruidosa que nos impide escuchar su guía. Pero cuando llevamos nuestras ansiedades a Él y guardamos silencio en su presencia, comenzamos a discernir su dirección. En 1 Reyes 19:12 se nos relata cómo Elías escuchó a Dios no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. De manera similar, cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, su paz nos permite escuchar su voz en medio del caos. La oración no es simplemente un acto ritual, es un puente que conecta nuestra debilidad con la fortaleza de Dios. Cada vez que oramos, estamos participando en un intercambio divino. Le damos nuestras ansiedades y Él nos da su paz.
Esta verdad no es solo un consuelo espiritual, sino una invitación a vivir una vida donde nuestras cargas ya no nos definan, porque sabemos que aquel que cuida de las aves del cielo también cuida de nosotros. La ansiedad a menudo encuentra su punto de apoyo en la incertidumbre del mañana, en la sensación de que el futuro está fuera de nuestro control y de que lo inesperado siempre acecha. Sin embargo, las Escrituras nos ofrecen una clave poderosa para enfrentar esta realidad: la confianza total en las promesas de Dios. Desde los primeros capítulos de la Biblia hasta las palabras finales de Apocalipsis, vemos que Dios nunca abandona a su pueblo, sino que cumple cada palabra que ha declarado. Este principio no solo es un fundamento de fe, sino también un refugio seguro cuando la ansiedad intenta gobernar nuestro corazón. En medio de los desafíos más grandes, los hombres y mujeres de la Biblia demostraron que la confianza en Dios no es una emoción pasajera, sino una decisión activa. Pensemos en Abraham, quien fue llamado a dejar su tierra y a confiar en que Dios lo guiaría hacia un lugar que aún no conocía. Génesis 12:1 recoge esta instrucción: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Este mandato no venía acompañado de mapas ni de garantías visibles. Sin embargo, Abraham obedeció, no porque comprendiera todo lo que estaba por delante, sino porque confiaba en la fidelidad de Dios. Su ejemplo nos muestra que confiar no significa entender cada detalle, sino creer que Dios es quien dice ser y hará lo que ha prometido. Esta confianza no es algo que se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de caminar con Dios, de experimentar su fidelidad en los detalles pequeños y grandes de la vida. En Deuteronomio 31:8, Moisés animó a Josué con estas palabras: el Señor mismo va delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo ni te desanimes. Estas palabras no solo estaban destinadas a Josué, sino a todos aquellos que enfrentan lo desconocido. Cuando la ansiedad nos lleva a dudar de nuestro camino, podemos recordar que el Dios que prometió ir delante de nosotros nunca falla en su palabra. En los evangelios vemos a Jesús modelar esta confianza de manera perfecta. Durante la tormenta en el mar, mientras los discípulos estaban aterrorizados por el viento y las olas, Jesús dormía en la barca. Para ellos, su calma parecía incomprensible. En Marcos 4:39-40, Jesús se levantó, reprendió al viento y calmó el mar, diciendo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Este momento no solo fue una demostración del poder de Jesús, sino también una lección sobre cómo la confianza en Dios nos permite mantener la paz, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar fuera de control. No se trataba solo de la capacidad de calmar la tormenta física, sino de la invitación a confiar en que Dios está presente y es soberano en todas las circunstancias. Hay una profundidad especial en la forma en que la confianza en las promesas de Dios libera nuestro corazón de las cadenas de la ansiedad. Una mujer que había enfrentado una pérdida inesperada compartió cómo, en medio de su dolor, encontró consuelo en el Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Al principio, esas palabras parecían lejanas y difíciles de creer, pero a medida que meditaba en ellas, comenzó a comprender que la promesa de Dios no era necesariamente que sus circunstancias cambiarían de inmediato, sino que su presencia sería suficiente en cada paso del camino. Esta certeza le permitió tomar cada día como venía, sin ser consumida por las preguntas sobre el futuro. La historia de José también refleja esta verdad. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado durante años, José tenía todas las razones para ceder a la desesperación. Sin embargo, su vida es un testimonio de confianza constante en que Dios estaba trabajando, incluso cuando parecía que todo estaba en su contra. Al final, en Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien.
este reconocimiento de que incluso las peores circunstancias pueden ser redimidas por Dios es una de las verdades más poderosas que podemos abrazar en medio de la ansiedad. Cuando enfrentamos incertidumbre, es fácil querer tomar el control de todo, creyendo que nuestra planificación o esfuerzos nos garantizarán seguridad. Pero la Biblia nos llama a soltar esa necesidad de control y a descansar en el cuidado perfecto de Dios. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta confianza no significa que no debemos tomar decisiones responsables, sino que, en última instancia, reconocemos que el resultado está en manos de Dios. Cuando hacemos esto, liberamos nuestro corazón del peso de la ansiedad y permitimos que su paz reine en nosotros. En Mateo 6, Jesús aborda directamente nuestras preocupaciones sobre el futuro. Él dice: no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Basta con el afán de cada día. Mateo 6:34. Esta instrucción no es un llamado a la indiferencia, sino a una fe activa que confía en que Dios ya está trabajando en lo que aún no podemos ver. Cuando Jesús menciona cómo Dios cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo, nos recuerda que su provisión no es solo un concepto espiritual, sino una realidad tangible que podemos experimentar. Uno de los mayores enemigos de la confianza en Dios es el miedo. Este miedo, que a menudo alimenta nuestra ansiedad, puede hacernos dudar de que Dios realmente tenga el control. Sin embargo, la Biblia repetidamente nos llama a no temer, no porque las situaciones no sean difíciles, sino porque Dios está con nosotros. Isaías 41:10 declara: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no son solo un consuelo, son una promesa firme de que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios no nos abandonará. La confianza en las promesas de Dios no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos da fuerza para animar a otros. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, a pesar de enfrentar persecuciones, prisiones y dificultades, escribía cartas llenas de esperanza y ánimo para las iglesias. En 2 Corintios 1, 3, 4, él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier aflicción. Esta dinámica de recibir consuelo para compartirlo con otros es uno de los mayores regalos de confiar en Dios. Al experimentar su fidelidad, nos convertimos en testigos vivos de su capacidad para cuidar de nosotros. Hay algo profundamente liberador en soltar nuestras ansiedades y confiar en que Dios tiene el control. Cuando hacemos esto, no solo encontramos paz, sino que también nos alineamos con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta verdad nos recuerda que incluso cuando no entendemos los caminos de Dios, podemos descansar en que sus planes siempre son para nuestro bien. Una joven compartió cómo durante un periodo de incertidumbre laboral se aferró a las promesas de Dios como su ancla. Aunque las puertas parecían cerrarse una tras otra, encontró consuelo al meditar en Salmos 37:25. Fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Este versículo le recordaba que Dios siempre ha sido fiel a los que confían en Él, y, en el momento perfecto, una oportunidad inesperada confirmó que su provisión nunca falla. La confianza en Dios nos libera de la tiranía de la ansiedad, no porque elimine los problemas, sino porque nos asegura que no los enfrentamos solos.
Cada vez que elegimos creer en sus promesas en lugar de en nuestras preocupaciones, estamos construyendo una fe que no solo nos sostiene, sino que también ilumina a quienes nos rodean. Dios, que ha sido fiel en el pasado, será fiel también en el futuro. El peso de la ansiedad a menudo se hace más evidente cuando nos encontramos enfrentando circunstancias que nos superan. En esos momentos es fácil sentirnos aislados, como si nuestras luchas fueran demasiado grandes, incluso para Dios. Sin embargo, las Escrituras nos invitan a reconocer algo profundo. No somos llamados a llevar estas cargas solos. Dios ha establecido su iglesia como una comunidad de apoyo, donde nuestras ansiedades pueden encontrar alivio a través de la oración compartida, la confesión y el consuelo mutuo. Este diseño divino no es una opción para tiempos de tranquilidad, sino una provisión para los días más oscuros. El libro de Santiago contiene una verdad esencial para quienes luchan con cargas pesadas. En Santiago 5:16 leemos: confesaos unos a otros vuestras ofensas y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este mandato no solo nos llama a la oración personal, sino también a la comunidad. Confesar y compartir nuestras ansiedades con otros creyentes no es un signo de debilidad, sino un acto de obediencia y confianza. Es en este espacio de vulnerabilidad donde experimentamos el poder de la unidad en Cristo, encontrando consuelo en la certeza de que no estamos solos. La Biblia está llena de ejemplos donde la fuerza de la comunidad trae restauración y esperanza. Consideremos a Moisés, quien lideró al pueblo de Israel a través del desierto. En Éxodo 17, durante la batalla contra Amalek, Moisés levantó sus manos al cielo en señal de dependencia de Dios. Mientras sus manos estaban en alto, Israel prevalecía, pero cuando se cansaba, Amalek ganaba ventaja. Aarón y Hur, al ver su agotamiento, se acercaron para sostener sus brazos, asegurándose de que permanecieran levantados hasta que la victoria fue completa. Este acto no solo muestra la importancia de la ayuda mutua, sino también cómo Dios usa a otros para fortalecer nuestra fe en los momentos de debilidad. A lo largo de los evangelios, Jesús también modeló la necesidad de la comunidad. Aunque era el Hijo de Dios, no caminó su ministerio terrenal en soledad. Escogió a 12 discípulos, no solo para enseñarles, sino para compartir con ellos su carga y misión. En el huerto de Getsemaní, les pidió que velaran y oraran con él. Aunque finalmente se quedó solo mientras oraba, su ejemplo nos muestra que incluso en los momentos de mayor ansiedad, buscar el apoyo de otros no es un signo de fragilidad, sino de humanidad. En Mateo 18:20, Jesús prometió: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estas palabras subrayan el poder de la presencia divina en la comunión de los creyentes. Una mujer que había luchado durante años con un matrimonio difícil encontró esta verdad de una manera inesperada. Después de haber guardado sus luchas para sí misma por mucho tiempo, finalmente se unió a un grupo de oración en su iglesia. Al compartir su carga con otras mujeres, descubrió que no solo recibía palabras de ánimo, sino también el consuelo de saber que otras personas oraban por ella. En sus momentos más oscuros, esas oraciones se convirtieron en una fuente constante de fortaleza. Aunque su situación no cambió de inmediato, su perspectiva sí lo hizo. Se sintió acompañada, sabiendo que sus batallas eran llevadas al trono de Dios por un grupo de mujeres que compartían su fe. El apóstol Pablo entendía profundamente el valor de la comunidad. En sus cartas, con frecuencia agradecía a las iglesias por su apoyo y oración. En Filipenses 1:3-4 escribió: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Este espíritu de gratitud nos muestra que incluso el apóstol, un hombre que parecía inquebrantable,
valoraba la intercesión y el apoyo de la comunidad. Esto nos recuerda que la vida cristiana nunca fue diseñada para ser vivida en aislamiento. La ansiedad por naturaleza busca aislarnos. Nos hace sentir que nuestras luchas son demasiado personales o vergonzosas para compartirlas. Pero el enemigo opera en el aislamiento, aprovechándose de nuestra soledad para amplificar nuestros temores. Sin embargo, cuando elegimos abrir nuestro corazón a otros creyentes, desarmamos esta táctica. En Proverbios 27:17 se nos dice: el hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Este versículo nos recuerda que la comunidad no solo nos consuela, sino que también nos fortalece, ayudándonos a enfrentar nuestras ansiedades con una perspectiva renovada. La comunidad no siempre está compuesta por grandes multitudes. A veces, basta con una sola persona que camine a nuestro lado. En el libro de Ruth encontramos un ejemplo conmovedor de esto. Después de la pérdida de su esposo, Noemí quedó atrapada en una espiral de tristeza y desesperación. Sin embargo, su nuera Ruth eligió quedarse con ella, pronunciando estas palabras inolvidables: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Este acto de lealtad no solo fortaleció a Noemí, sino que también condujo a una cadena de eventos que cambiarían el destino de ambas. Este relato nos recuerda que Dios usa las relaciones cercanas para restaurar nuestras almas en momentos de ansiedad y dolor. En nuestros tiempos, esta misma dinámica se manifiesta en los grupos de oración, en amistades basadas en la fe y en las palabras de ánimo que recibimos de quienes comparten nuestro caminar cristiano. Un joven que enfrentaba una adicción encontró en un grupo de hombres cristianos el apoyo que necesitaba para superar su lucha. Al compartir sus fracasos y temores, no solo encontró comprensión, sino también la fortaleza para confiar en que Dios podía liberarlo. Santiago 5:16 cobró vida para él, mostrando que la confesión y la oración comunitaria tienen un poder transformador. El valor de la comunidad también se refleja en la manera en que las iglesias se convierten en refugios para aquellos que buscan consuelo. Durante una temporada de pérdidas económicas, una familia encontró en su congregación un apoyo inesperado. Aunque habían estado luchando en silencio, la iglesia los rodeó con amor práctico y oración ferviente. Al ver cómo Dios usaba a su pueblo para suplir sus necesidades, esta familia redescubrió la fidelidad de Dios de una manera tangible. Este tipo de experiencias nos recuerdan que la iglesia no es solo un lugar de adoración, sino también un refugio donde nuestras ansiedades pueden ser compartidas y redimidas. En medio de nuestras luchas, es importante recordar que Dios diseñó la comunidad para reflejar su amor. Cuando nos abrimos a otros y permitimos que nos apoyen, estamos experimentando una pequeña muestra del cuidado divino. En Gálatas 6:2, Pablo instruye: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este acto de llevar las cargas no solo beneficia a quien las recibe, sino también a quien las lleva. Nos conecta más profundamente como cuerpo de Cristo, recordándonos que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. La ansiedad puede hacernos sentir pequeños, pero la comunidad nos recuerda que somos valiosos y amados. A través de las oraciones, el aliento y el apoyo práctico, experimentamos la realidad de que no estamos destinados a caminar solos. En cada acto de compasión y cuidado, Dios nos muestra que su plan para nuestras vidas siempre incluye a otros. La iglesia, las amistades cristianas y los pequeños grupos de oración son regalos divinos diseñados para fortalecer nuestra fe y recordarnos que, incluso en los momentos más oscuros, su luz siempre está presente.
La ansiedad a menudo encuentra su fuerza en nuestra tendencia a aferrarnos a las cosas que no podemos controlar. Nos hace creer que si tan solo nos esforzamos lo suficiente, si pensamos en cada detalle y prevemos cada posible problema, entonces podremos encontrar la paz. Pero este enfoque solo alimenta un ciclo interminable de preocupación y agotamiento. La Biblia nos muestra un camino diferente, un camino que comienza con la rendición total a Dios, el reconocimiento de que Él es soberano y de que nuestra lucha por el control es, en última instancia, inútil. Este acto de soltar nuestras cargas en sus manos no es un gesto de resignación, sino un paso de fe que nos libera del peso de la ansiedad. Un ejemplo profundo de esta rendición lo encontramos en la historia del rey Ezequías. En Segunda de Reyes 19, Ezequías se enfrentaba a una amenaza abrumadora. El ejército asirio, liderado por el rey Sennacherib, había conquistado numerosas ciudades y ahora estaba listo para atacar Jerusalén. Las cartas de amenaza enviadas por Sennacherib estaban diseñadas para sembrar miedo, socavar la confianza en Dios y dejar a Ezequías paralizado por la ansiedad. Pero en lugar de caer en la desesperación, Ezequías hizo algo notable. Llevó esas cartas al templo y las extendió delante de Dios, orando: Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Segunda Reyes 19:16. Este acto de llevar su carga directamente a Dios es una imagen poderosa de cómo rendir nuestras ansiedades en oración puede cambiar incluso las situaciones más desesperadas. Lo que sucedió después fue un recordatorio del poder de la soberanía de Dios. Esa misma noche, el ángel del Señor salió y destruyó a 185,000 soldados asirios, liberando a Jerusalén de una amenaza que parecía insuperable. Ezequías no ganó la batalla con sus propias fuerzas, sino a través de su confianza en que Dios era capaz de intervenir de una manera que él no podía imaginar. Este relato nos enseña que rendirnos a Dios no significa abandonar la esperanza, sino abrazar una confianza más profunda en su capacidad para hacer lo que nosotros no podemos. En nuestras propias vidas, este acto de rendición puede ser igualmente transformador. Una madre que había pasado años preocupándose por la vida espiritual de su hijo compartió cómo, después de innumerables noches de insomnio y lágrimas, finalmente decidió escribir una carta a Dios. En ella detalló cada una de sus preocupaciones, temores y deseos, entregándolos simbólicamente al Señor. Al quemar la carta como un acto de entrega, sintió una paz que no había experimentado antes. Aunque el camino hacia la restauración de su hijo fue largo, su propio corazón encontró descanso al confiar en que Dios estaba obrando, incluso cuando no podía ver los resultados inmediatos. Las palabras de Mateo 11:28 resonaron profundamente en ella. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La rendición a Dios también implica reconocer que nuestra perspectiva es limitada, mientras que su visión es perfecta. En Proverbios 16:9 se nos recuerda: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo nos llama a soltar nuestras ansiedades sobre lo que está fuera de nuestro control y a confiar en que Dios ya está trabajando en los detalles que no podemos entender. Esta verdad se hace evidente en la historia de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado durante años. Desde una perspectiva humana, parecía que todo estaba fuera de control, pero al final de su vida, José pudo decir: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Esta declaración no solo resalta la soberanía de Dios, sino también la paz que se encuentra al rendirse a su plan, incluso cuando no lo comprendemos plenamente.
El acto de rendición también se manifiesta en la oración del Padre Nuestro, donde Jesús nos enseña a decir: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Estas palabras no son solo una fórmula, sino un recordatorio de que rendir nuestras ansiedades significa alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios. Este tipo de oración no busca que nuestras circunstancias cambien necesariamente, sino que nuestro corazón se someta al plan perfecto de Dios. Una mujer que enfrentaba una enfermedad terminal encontró consuelo al repetir esta oración diariamente. Al soltar su deseo de entender el porqué de su situación y centrarse en confiar en la voluntad de Dios, experimentó una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Sus días finales estuvieron marcados no por el miedo, sino por una certeza de que Dios estaba con ella, guiándola incluso a través del valle de sombra de muerte. La rendición no es un acto pasivo, es una decisión diaria de soltar el control y permitir que Dios actúe. Esto puede parecer difícil, especialmente cuando nuestras ansiedades están ligadas a cosas que valoramos profundamente, como nuestra familia, nuestras carreras o nuestra salud. Pero Jesús nos llama a confiar en Él, incluso en estos aspectos, diciendo: no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Este recordatorio nos desafía a mirar más allá de nuestras preocupaciones inmediatas y a confiar en que Dios, quien cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo, también cuidará de nosotros. Un pastor compartió una vez cómo, en medio de una crisis financiera en su iglesia, enfrentó noches llenas de ansiedad. Intentó de todo para solucionar el problema por sus propios medios, pero nada parecía funcionar. Finalmente, en un momento de desesperación, llevó el asunto ante Dios y declaró: Señor, esta es tu iglesia, tú la comenzaste y tú eres quien la sostendrá. Este acto de rendición no solo trajo una solución inesperada a través de la provisión divina, sino que también cambió la manera en que enfrentaba los desafíos. Aprendió que la paz no viene de encontrar todas las respuestas, sino de confiar en que Dios ya las tiene. La rendición es un tema recurrente en los Salmos, donde el rey David a menudo derramaba su corazón ante Dios. En el Salmo 37:5, David escribe: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Este versículo encapsula el poder de soltar nuestras preocupaciones en las manos de Dios, confiando en que Él es fiel para actuar en su tiempo perfecto. A lo largo de los años, innumerables creyentes han encontrado consuelo en estas palabras, recordando que la rendición no significa abandono, sino fe activa en la soberanía de Dios. La rendición total a Dios no solo alivia nuestra ansiedad, sino que también nos permite vivir con un propósito renovado. Al soltar nuestras preocupaciones, abrimos espacio en nuestro corazón para experimentar la plenitud de su paz y dirección. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no es el resultado de la ausencia de problemas, sino de una confianza inquebrantable en el carácter y las promesas de Dios. Cuando soltamos nuestras cargas y las dejamos en las manos de Dios, descubrimos una libertad que va más allá de lo que este mundo puede ofrecer. No estamos llamados a entenderlo todo, ni a controlar cada detalle de nuestras vidas. En cambio, estamos invitados a confiar en aquel que es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Es en este lugar de rendición donde nuestras ansiedades pierden su poder y nuestra fe encuentra su fuerza. La ansiedad encuentra una de sus raíces más profundas en las distracciones de este mundo, en el ruido constante que nos rodea y nos roba la quietud del alma. A menudo nos vemos atrapados en un ciclo de actividad interminable, donde cada momento parece ocupado por algo que exige nuestra atención. Pero Dios, en su sabiduría, nos llama
a apartarnos de este frenesí, a buscar espacios de descanso en su presencia, donde podamos escuchar su voz y encontrar la paz que nuestra alma necesita desesperadamente. Este descanso no es una pausa superficial, es una conexión profunda con el Creador, un momento en el que nuestras preocupaciones son silenciadas por la certeza de su amor. Jesús, en su ministerio terrenal, nos dio un ejemplo perfecto de este principio. Aunque estaba constantemente rodeado de multitudes que buscaban su enseñanza y sanidad, Jesús nunca permitió que la urgencia de las necesidades lo desconectara de su comunión con el Padre. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este acto de apartarse para buscar la presencia de Dios no fue un lujo en la vida de Jesús, sino una necesidad. Fue en esos momentos de soledad donde renovó su fuerza, recibió dirección y encontró la paz que le permitió cumplir su misión con confianza. Esta práctica de buscar la quietud en la presencia de Dios también se encuentra en la vida de David. En el Salmo 62:1, David escribe: en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Este tipo de espera no es una pasividad inactiva, sino una postura de confianza, un reconocimiento de que nuestras almas encuentran su verdadero descanso solo en Dios. A lo largo de los Salmos, vemos cómo David repetidamente busca refugio en la presencia de Dios, incluso cuando sus enemigos lo rodean y las circunstancias parecen abrumadoras. Este ejemplo nos invita a hacer lo mismo, a pausar en medio de nuestras ocupaciones y permitir que Dios sea nuestro refugio. Una mujer que enfrentaba un periodo de intensa ansiedad compartió cómo este principio transformó su vida. Su rutina diaria estaba marcada por el estrés, desde las demandas del trabajo hasta las preocupaciones por su familia. Un día, después de leer el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios, decidió hacer un cambio. Comenzó a apartar 10 minutos cada mañana para sentarse en silencio, leer un pasaje de las Escrituras y orar. Al principio le resultó difícil desconectarse de su lista de tareas, pero con el tiempo, esos momentos se convirtieron en un ancla para su día. Descubrió que, al comenzar con Dios, las preocupaciones que solían dominar su mente perdieron fuerza, reemplazadas por una paz que no podía explicar. Este llamado a la quietud no significa que debemos abandonar nuestras responsabilidades, sino que necesitamos priorizar nuestra conexión con Dios por encima de las demandas del mundo. En la historia de Marta y María, encontramos una lección profunda sobre este principio. En Lucas 10, Marta estaba ocupada con los preparativos para recibir a Jesús, mientras que María se sentó a sus pies para escuchar su enseñanza. Cuando Marta se quejó, Jesús respondió: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:41-42. Este relato no critica el servicio de Marta, sino que subraya la importancia de elegir lo eterno sobre lo temporal, de encontrar tiempo para estar con Jesús, incluso en medio de las ocupaciones. Un hombre que había pasado años persiguiendo éxito profesional, compartió cómo este pasaje lo desafió profundamente. Después de alcanzar muchos de sus objetivos, se dio cuenta de que seguía sintiéndose vacío y ansioso. Al reflexionar sobre la historia de Marta y María, entendió que había estado priorizando lo urgente sobre lo importante. Decidió hacer un cambio, dedicando los primeros minutos de cada jornada a orar y meditar en las Escrituras. Aunque no cambió inmediatamente sus circunstancias, este hábito renovó su perspectiva. Descubrió que, al poner a Dios en primer lugar, todo lo demás comenzaba a encontrar su lugar. La quietud en la presencia de Dios no solo nos da paz, sino que también abre nuestros oídos para escuchar su voz. En 1 Reyes 19 encontramos a Elías
en un momento de profunda angustia. Habiendo huido por su vida, se escondió en una cueva, sintiéndose derrotado y solo. En medio de su desesperación, Dios no le habló a través de un viento fuerte, ni de un terremoto, ni de un fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19:12. Este encuentro nos enseña que muchas veces la voz de Dios no se encuentra en el ruido de nuestras vidas, sino en la quietud que creamos intencionalmente para escucharlo. En nuestra cultura moderna, donde la tecnología y las obligaciones nos bombardean constantemente, esta quietud puede parecer inalcanzable, pero es precisamente en medio de este ruido donde la práctica de buscar a Dios se vuelve más crucial. Un joven que luchaba con ansiedad encontró este principio en su propia vida. Decidió apagar su teléfono durante 1 hora cada noche y dedicar ese tiempo a leer la Biblia y orar. Aunque al principio le resultó difícil desconectarse, pronto descubrió que esos momentos le daban claridad y fortaleza para enfrentar los desafíos del día siguiente. Recordó las palabras de Jesús en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz, más allá de lo que el mundo puede ofrecer, se convirtió en su refugio. La quietud también nos permite recordar las obras pasadas de Dios, reforzando nuestra confianza en su fidelidad. En el Salmo 77, 11, 12, el salmista declara: recordaré las obras del Señor. Sí, recordaré tus maravillas de antaño. Meditaré en todas tus obras y reflexionaré en tus grandes hechos. Esta meditación no es solo un ejercicio mental, sino una herramienta espiritual que nos ayuda a anclar nuestra fe en la verdad de que Dios nunca nos ha abandonado y no lo hará ahora. Cuando elegimos buscar a Dios en la quietud, no estamos escapando de la realidad, estamos enfrentándola con una perspectiva renovada. Al dedicar tiempo a estar en su presencia, nuestras ansiedades se reordenan bajo la luz de su soberanía. No significa que nuestros problemas desaparecerán de inmediato, pero nuestra capacidad para enfrentarlos cambiará radicalmente. La promesa de Isaías 40:31 se hace realidad. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este tipo de descanso en Dios no es pasivo, requiere intención y disciplina. Pero cada momento que pasamos en su presencia es un recordatorio de que no estamos solos, de que el Creador del universo está atento a nuestras necesidades y dispuesto a darnos su paz. Cuando apartamos tiempo para buscarlo, descubrimos que Él siempre ha estado esperando, listo para calmar nuestras tormentas y restaurar nuestras almas. La ansiedad tiene una habilidad peculiar para magnificar nuestras limitaciones, enfocándonos en lo que no podemos controlar y llevándonos a creer que nuestras propias fuerzas deben ser suficientes para sostenernos. Pero la Biblia nos enseña un principio que cambia esta narrativa: la dependencia total del Espíritu Santo. Cuando permitimos que Él guíe y fortalezca nuestro caminar, experimentamos un descanso que no se encuentra en nuestra capacidad, sino en su poder trabajando en y a través de nosotros. Este cambio de perspectiva transforma la manera en que enfrentamos nuestras preocupaciones, recordándonos que no estamos destinados a llevar nuestras cargas solos. En Gálatas 5:16, el apóstol Pablo nos exhorta: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta instrucción no es solo una invitación a vivir una vida moralmente recta, sino un llamado a depender del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra existencia. La ansiedad a menudo nos lleva a tomar decisiones impulsadas por el miedo o el deseo de controlar, pero caminar en el Espíritu nos enseña a confiar en que su dirección siempre es perfecta, incluso cuando no entendemos el camino por completo. El mismo Jesús habló de la obra del Espíritu Santo como una presencia continua que habitaría en nosotros
guiándonos y fortaleciéndonos en todo momento. En Juan 14, 16, 17, prometió: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta promesa no era solo para los discípulos que lo escucharon en ese momento, sino para todos los que a través de la fe en Cristo reciben al Espíritu Santo como guía y consolador. Un hombre que enfrentaba una ansiedad paralizante en su lugar de trabajo encontró esta verdad de manera personal. Durante años había confiado exclusivamente en su habilidad para resolver problemas, pero una crisis inesperada lo llevó al borde del agotamiento. En un momento de desesperación, recordó las palabras de Zacarías 4:6: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese versículo lo llevó a orar, entregando su situación al Espíritu Santo y pidiéndole que tomara el control. Aunque la solución no llegó de inmediato, experimentó una paz que le permitió enfrentar cada día con renovada confianza, sabiendo que no estaba luchando solo. El libro de los Hechos está lleno de ejemplos del poder del Espíritu Santo operando en medio de la incertidumbre. Los discípulos que antes habían huido y se habían escondido por miedo fueron transformados después de recibir al Espíritu Santo en Pentecostés. Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces por temor a las consecuencias, se levantó para predicar con valentía ante miles, declarando que Cristo era el Señor resucitado. Este cambio no fue el resultado de una fuerza de voluntad extraordinaria, sino del poder del Espíritu obrando dentro de él. Este mismo Espíritu está disponible para nosotros hoy, ofreciéndonos la fortaleza que necesitamos para superar nuestras propias ansiedades y caminar en fe. Una mujer compartió cómo, después de años de luchar con un temor constante sobre el futuro, comenzó a practicar algo que había aprendido en su iglesia: invitar al Espíritu Santo a guiar cada decisión diaria. Antes de tomar cualquier paso importante, se detenía para orar, pidiéndole que le mostrara el camino correcto. Con el tiempo, esta práctica se convirtió en un hábito, y aunque sus circunstancias externas no siempre cambiaban, su corazón estaba lleno de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Recordaba a menudo las palabras de Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Saber que el Espíritu Santo no solo la guiaba, sino que también oraba por ella en sus momentos más difíciles, le dio la confianza para enfrentar cada día con esperanza. La dependencia del Espíritu Santo no es algo que ocurre de forma automática, es una relación que se cultiva intencionalmente. Al leer y meditar en las Escrituras, encontramos que el Espíritu usa la palabra de Dios para hablarnos, dirigirnos y darnos fortaleza. En Efesios 6:17, Pablo describe la espada del Espíritu como la palabra de Dios, recordándonos que al sumergirnos en las Escrituras, estamos equipándonos con las herramientas necesarias para enfrentar las batallas de la vida, incluidas las ansiedades que intentan dominarnos. Un pastor contó cómo, durante una temporada de profundas decisiones ministeriales, encontraba consuelo en un ritual diario de lectura bíblica y oración. Al finalizar cada lectura, pedía al Espíritu Santo que aplicara lo que había leído a su situación específica. Una mañana, mientras leía Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sintió una claridad que no podía explicar. Ese versículo se convirtió en su ancla durante semanas,
guiándolo mientras tomaba decisiones críticas con confianza, sabiendo que no estaba solo. El Espíritu Santo también actúa como nuestro defensor en momentos de debilidad. En 2 Corintios 12:9, Pablo relata cómo, en medio de su propia lucha, Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta declaración nos recuerda que el Espíritu no nos da simplemente fuerzas humanas, nos capacita con un poder que solo puede venir de Dios. Cada vez que reconocemos nuestra dependencia de Él, permitimos que su fuerza se manifieste en nuestras vidas de maneras que superan nuestras expectativas. Un joven que luchaba con una enfermedad crónica encontró un significado especial en este principio. Durante años había intentado enfrentar su situación con optimismo y determinación, pero sus fuerzas se agotaron. Finalmente, en un momento de oración, pidió al Espíritu Santo que lo ayudara a aceptar su debilidad y a depender completamente de Él. A partir de ese día, comenzó a ver su situación no como una barrera, sino como una oportunidad para experimentar el poder de Dios en su vida. Al compartir su testimonio con otros, inspiró a muchos a buscar al Espíritu Santo como fuente de fortaleza en medio de sus propias pruebas. La obra del Espíritu Santo no siempre se manifiesta en formas espectaculares. A menudo se encuentra en los susurros de paz que sentimos cuando todo a nuestro alrededor parece caótico. En Juan 14:27 Jesús declaró: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz es una de las marcas distintivas de la obra del Espíritu en nuestras vidas, recordándonos que, aunque las circunstancias puedan ser inciertas, la presencia de Dios es inmutable. La dependencia del Espíritu Santo no elimina nuestras ansiedades de forma instantánea, pero transforma la manera en que las enfrentamos. En lugar de luchar con nuestras propias fuerzas, aprendemos a caminar con Él, permitiendo que su guía, consuelo y poder nos capaciten para avanzar. Al hacerlo, descubrimos que incluso en nuestras luchas más profundas no estamos solos. El Espíritu Santo, prometido por Jesús, habita en nosotros, recordándonos que la victoria no está en nuestras manos, sino en las de aquel que vive y obra en nosotros. La ansiedad, aunque profundamente arraigada en nuestra experiencia humana, nunca fue parte del diseño original de Dios para nosotros. Él nos creó para caminar en confianza, sostenidos por su amor y guiados por su paz. Pero el pecado introdujo en el mundo la incertidumbre, el temor y la carga de querer controlar lo que nunca estuvo en nuestras manos. Sin embargo, a través de su palabra y la obra redentora de Cristo, Dios nos ha proporcionado un camino para liberarnos de estas cadenas. Cada una de las claves que hemos explorado no es solo un principio aislado, sino una pieza de un plan divino diseñado para restaurarnos a una vida de confianza plena en Él. Entregar nuestras ansiedades a Dios no es un acto pasivo, es una decisión intencional de rendirnos a su cuidado. A través de la oración sincera, somos invitados a derramar nuestras cargas ante el trono de gracia, como lo hizo Ana cuando clamó por un hijo y halló consuelo en su presencia. En la confianza en sus promesas, encontramos un ancla que nos sostiene en medio de las tormentas, como lo descubrió Abraham al dejar su tierra, confiando en que Dios lo llevaría al lugar que le había prometido. Estos actos no son solo historias antiguas, sino ejemplos vivos de cómo, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios nunca deja de brillar. El descanso en la quietud de su presencia, como Jesús practicó en cada etapa de su ministerio, nos recuerda que nuestra fuerza no proviene de nuestra actividad constante, sino de nuestra conexión con el Padre. Aprender a apartarnos del ruido del mundo y buscar ese espacio sagrado nos da claridad, renueva nuestra mente y nos prepara para enfrentar lo que está por venir. En estas pausas experimentamos el silbo apacible y delicado que Elías escuchó, una voz que no compite con el caos, sino que lo aquieta.
Dios también nos ha dado la comunidad como un reflejo tangible de su amor. Cuando compartimos nuestras luchas y permitimos que otros oren por nosotros, desarmamos la estrategia del enemigo de aislarnos en nuestra ansiedad. La historia de Aarón y Hur levantando los brazos de Moisés en la batalla no es solo un relato épico, sino un recordatorio eterno de que no estamos diseñados para enfrentar nuestras luchas en soledad. Al rendir nuestras cargas en un contexto comunitario, encontramos apoyo, esperanza y una fe que se fortalece en unidad. Rendirnos al plan de Dios y reconocer su soberanía sobre cada aspecto de nuestra vida nos libera del agotador intento de controlar lo incontrolable. Como lo mostró el rey Ezequías al extender las cartas de amenaza de Sennacherib ante el altar, este acto de entrega es un testimonio de confianza activa. En nuestra rendición no perdemos nada, ganamos la paz que proviene de saber que nuestras vidas están en manos de un Dios que nunca falla. El Espíritu Santo, nuestro consolador y guía, nos recuerda que no enfrentamos nuestras luchas con nuestras propias fuerzas. Su obra en nosotros nos capacita para caminar en victoria, no porque seamos fuertes, sino porque Él lo es en nosotros. Su presencia transforma nuestras debilidades en oportunidades para que el poder de Dios sea revelado. Cuando invitamos al Espíritu a tomar el control, descubrimos que nuestras ansiedades pierden su poder, porque nos sostenemos en la certeza de que no estamos solos. La ansiedad puede ser un enemigo persistente, pero Dios nos ha dado las herramientas para enfrentarla con fe. Cada oración que elevamos, cada promesa que recordamos, cada momento que descansamos en su presencia, cada palabra de aliento que compartimos en comunidad, cada acto de rendición y cada paso que damos guiados por el Espíritu nos acerca más a la vida abundante que Él nos prometió. En Filipenses 4:7 se nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es un sueño inalcanzable, es una realidad disponible para todos los que deciden entregar sus ansiedades a aquel que tiene el control de todo. A medida que cerramos este recorrido, recuerda que Dios no solo desea aliviar tu ansiedad, sino transformarte a través de ella. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para profundizar tu confianza en su carácter. Él es fiel, Él es bueno, y Él está contigo en cada paso del camino. La pregunta no es si tus ansiedades desaparecerán completamente, sino si estás dispuesto a entregárselas a Él y caminar en la paz que Él ofrece. Cuando lo hagas, descubrirás que la ansiedad, por poderosa que parezca, nunca podrá prevalecer contra el poder de su amor perfecto.